Vamos a comenzar con la clase de hoy. Recordarán, más allá del parcial de por medio, que en las últimas clases que vimos juntos alcanzamos a terminar dentro de la unidad de remuneración pura y exclusivamente el tema de remuneración. No alcanzamos a ver descansos. Esa unidad tiene un último punto vinculado con los descansos, que lo que les manifesté es que lo íbamos a dejar para después justamente del parcial. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es empalmar para terminar la unidad de remuneración y descanso, para así ya después, despejado esto, introducirnos en todo lo que es el régimen de extinción, que es una parte muy medular de la materia y que nos va a llevar por lo menos 2 o 3 clases ver extinción y sus distintas formas. Si hacen un poquito de memoria en lo que hemos venido conversando y en lo que hemos venido dando hasta aquí en el cuatrimestre, recordarán que cuando hablamos de jornada, decimos que la jornada es el tiempo de exposición que el empleador pone, que el trabajador pone a disposición la fuerza de trabajo en beneficio del empleador. Hicimos ahí algunas aclaraciones, qué pasaba con la hora viaje, qué pasaba con el traslado, el accidente itinere, todo esto lo vimos dentro del concepto de jornada. Y también cuando hablamos de jornada, hicimos hincapié en que la extensión de la jornada era limitada, que una de las grandes conquistas, obviamente, que dan nacimiento al derecho laboral, es la jornada limitada, que nosotros la tenemos en nuestra Constitución, que está en la disposición 1 de OIT y que tanta trascendencia tiene. Esto tiene claramente una relación directa con el descanso. ¿Por qué? Porque el tiempo que el trabajador no está a disposición del empleador, ese tiempo como contraposición es un tiempo de descanso. Ahora, hay diferentes tipos de descansos y es ahí donde vamos a ir analizándolos de menor a mayor. Hay un primer descanso, que ya lo habíamos comentado, pero que es importante que lo recuerden, que es el descanso obligatorio entre la finalización de una jornada y el comienzo de la próxima jornada. Ese descanso mínimo es de 12 horas en la ley, es decir, que desde que el trabajador terminó de prestar servicios hasta que vuelva a comenzar con los servicios, tienen que respetarse un descanso mínimo diario interjornada de 12 horas. No presenta mayor dificultad, es cuestión de acordarse de cuánto es el descanso, 12 horas. Ahora, también ahí hay un problema que en su momento lo comentamos cuando hablamos sobre el concepto de horas extras y el concepto estricto sobre horas extras que ha sostenido la jurisprudencia argentina. ¿Qué pasa si el empleador no respeta las 12 horas? Es decir, que si me hace finalizar la jornada, por ejemplo, a las 9 de la tarde y al otro día comienzo mi jornada a las 8. He tenido 11 horas de descanso, no he tenido 12 horas de descanso. ¿Qué pasa con eso? Bueno, en realidad esa transgresión es una transgresión pasible de una sanción disciplinaria, es decir, de una multa por parte de la autoridad de aplicación, pero no implica y nunca puede implicar el concepto de horas extras, es decir, no hay un castigo a esa jornada que invade el descanso entre finalización de una y comienzo de la otra, porque en realidad, para que haya horas extras, recuerden que lo que tienen que haber son más de 9 horas diarias o más de 48 horas semanales. Aquí no estoy dando el ejemplo de superar las horas, sino que lo que estoy diciendo es que no se respeta la pausa entre finalización y comienzo. Si eso ocurre, puede ser pasible de una sanción de multa a través de la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o las Secretarías de Trabajo de la provincia. Entonces, primer descanso evidente es ese descanso, finalización y comienzo. Hay un subdescanso anterior, que también en algunas actividades en los convenios colectivos está reglamentado, que es el descanso dentro de la misma jornada, cuando la jornada se hace en forma corrida o de manera extensiva, es decir, cuando yo trabajo las 8 horas sin corte en el medio. Ustedes obviamente lo saben, porque es una cuestión hasta de práctica y de sentido común. Hay actividades que se trabajan horario partido y hay otras que se trabajan horario corrido. ¿Qué es eso? Horario partido, voy de 8 a 12, a esa hora corto y vengo de 16 a 20. Hago una jornada de 8 horas con una pausa, un descanso de 4 horas. Quien organiza la jornada, ya lo hemos visto, es el empleador, es el que tiene la potestad de distribuir la forma en que la jornada se va a realizar. Ahora, si el empleador resolviera que la jornada va a ser corrida, es decir, que se va a cumplir con la jornada sin una pausa en el medio,
lo que va a tener que dar es un descanso interjornada en el mismo tiempo de la jornada, que por lo general, y esto está en los convenios colectivos como el de comercio, por ejemplo, es de 30 minutos. Es un descanso con fines de refrigerio, es decir, con fines de alimentación. Acá puede haber alguna complicación en la práctica porque no es lo mismo que esa pausa se haga adentro del establecimiento o que se permita salir del establecimiento. Eh, Vamos a ir por la explicación simple para no complicarla aún. Una vez que avancemos con todos los supuestos de descanso, por ahí volvemos a esto y lo precisamos con algún nivel más de profundidad. Lo importante aquí es que tengan en claro que si yo hago una jornada corrida, es decir, aquella que se trabaja todas las horas sin una pausa significativa en el medio, tengo que tener un descanso interjornada dentro de la propia jornada de mínimos 30 minutos para el refrigerio. Entonces, ese sería el primer supuesto. Luego estamos con el descanso de finalización de jornada, comienzo de otra. Y ahora nos vamos a otro descanso más, que también ya lo hemos hablado, que ustedes ya lo conocen, que es el descanso semanal o descanso hebdomadario. ¿Qué es esto? Ese es el descanso que está previsto desde el sábado a las 13 al domingo a las 24. Por lo general, estamos hablando en términos genéricos, lo que contempla la ley contrato para la mayoría de sus trabajadores. Hay convenios colectivos, por supuesto, que el descanso puede estar previsto en otros días, porque, por ejemplo, pueden ser actividades que se desarrollen justo el fin de semana, entonces el descanso de jornada y media no va a estar el fin de semana, sino que va a estar dentro de la semana. Pero si lo tomamos de ordinario, un trabajador goza de un descanso semanal mínimo desde el sábado a las 13 al domingo a las 24. Recordarán, porque lo vimos en una de las primeras clases, cuando tuvimos que ver los supuestos de caducidad, que existe lo que se denomina franco compensatorio. ¿Qué es el franco compensatorio? Si el empleador invade el descanso semanal del trabajador, debe otorgarle un franco que compense esa invasión del descanso. Es decir, si tuve que trabajar el sábado a la tarde, en la semana inmediata posterior, el empleador me tiene que dar un descanso que compense ese descanso que no me pude tomar. Por eso se llama franco compensatorio. Semana inmediata posterior me lo otorga, listo, no hay ningún inconveniente. Ahora, si en esa semana inmediata posterior no me lo otorga, recuerden, en la segunda semana yo, trabajador, lo notifico y me lo tomo, y a su vez tengo un beneficio de un recargo del 100%. Ya lo hemos explicado, volvemos porque es un tema que suele hacer ruido. No mezclar el instituto del descanso con las horas extras, son dos institutos distintos. El descanso es el derecho que tiene el trabajador en la semana a gozar de esta pausa ininterrumpida desde el sábado a las 13 hasta el domingo a las 24, y que en caso que sea invadido se le tiene que ser compensado. La hora extra es la recarga de jornada legal que puede exceder de más de 9 horas diarias o más de 48 horas semanales. O sea, son dos cuestiones distintas. Después ustedes podrán combinarla y podremos decir, bueno, pero ¿qué pasa con un trabajador que hasta el sábado a las 13 hizo 48 horas y lo convocan a trabajar el sábado a la tarde? Bueno, ese trabajador, especialmente ese trabajador, lo que tiene es derecho a un franco compensatorio porque trabajó el sábado a la tarde, y a su vez derecho a un recargo de 100% de 4 horas porque se excedieron las 48. ¿Se entendió eso o es necesario volver a explicarlo? Aldana, que es la única que veo, dice que sí. Después no veo. Agostina, y te acabo de poner en pantalla. ¿Lo entendiste? ¿No lo entendiste? ¿Ya lo habías entendido de antes? Perfecto. Catalina está con una luz de fondo que no me deja ni ver la cara, pero me imagino que tiene el sol que le da perfecto y no te para ni no te para ni el peinado del sol. Bueno, si se entendió esto, como es un tema que hemos venido dando, lo avancemos entonces. Estábamos ahí en el descanso semanal, el famoso descanso hebdomadario. Si lo leen en cualquiera de los libros van a ver de dónde viene el origen de la palabra hebdómada. Yo no me interesa mucho que nos vayamos con la historia, vamos con la práctica. Y ahora llegamos al descanso que tiene mayor desarrollo en la ley contrato de trabajo porque presenta algún otro nivel de complejidad, que es el descanso anual. ¿Qué es el descanso anual? Ni más ni menos que las vacaciones. Este descanso en la ley contrato está regulado tomando una pauta básica, que es la pauta de la antigüedad versus las cantidades de días que tocan de vacaciones.
van a ver que el propio artículo 150, que es el que comienza regulando esto, nos da una gráfica que es bastante sencilla de recordarla, que no es necesario tanto memorizarla, sino ver qué regla aplica. La ley contrato comienza con una vacación mínima de 14 días corridos, y esos 14 días le corresponden al trabajador que tenga hasta 5 años de antigüedad. Es decir, primer tramo, primer lapso de vacaciones mínimo que la ley contempla es de 14 días, corridos. Hago hincapié en esto porque van a ver que algunos convenios colectivos tienen como particularidad que los días los dan como hábiles laborales. La ley contrato habla de 14 días corridos, hasta 5 años de antigüedad. Y luego, ¿qué es lo que va haciendo la ley contrato? Cada 5 años va subiendo 7 días más de vacaciones. Es decir, que hasta 10 paso a tener 21, hasta 15 paso a tener 28, y ahí ya, cuando llego a los 20, tengo 35 y ese es el máximo de los días de vacaciones que tiene la ley. Entonces, pueden memorizarse el inciso A, B, C, D, sí, o pueden aplicar un sentido común, que es cuál es la pauta que toma la ley. Cada 5 días cada 5 años, perdón, está agregando 7 días y arranca con 14. 14, 21, 28, 35 y en 35 es el corte. Ahora bien, esto es saber nada más que cuántos son los días de vacaciones que me van a corresponder en función de la antigüedad que tengo. Esta es la pauta. Pero las vacaciones tienen otra serie de complejidades. Conceptos algunos ya hemos visto, también cuando vimos caducidades tuvimos que meternos en vacaciones, pero recordemos hasta los obvios. Quien organiza y otorga las vacaciones es el empleador, es decir, es el empleador el que fija la fecha en que va a ser gozadas las vacaciones por parte del trabajador. A contrario sensu, no puede el trabajador decidir él cuándo va a comenzar con las vacaciones o cuándo se las va a tomar. Segundo tema, hay una fecha de otorgamiento de vacaciones. La ley contrato le exige al empleador que otorgue las vacaciones en principio y como criterio general desde el 1 de octubre hasta el 30 de abril del año siguiente. Es decir, hay una fecha de otorgamiento y a su vez hay una obligación de notificar por escrito con una antelación previa de 45 días al inicio de las vacaciones. Va de vuelta para los que están tomando nota. Quien las otorga es el empleador. Lo tiene que hacer desde el 1 de octubre al 30 de abril y le debe notificar con 45 días de antelación al trabajador. Estas son las obligaciones que surgen de la propia ley y ahora vamos a ver los artículos. Ahora bien, hay un tema que suele complicar cuando ustedes leen nada más que la ley contrato, que es si hay requisito para el goce de las vacaciones. Por un lado, la ley dice claramente que no se requiere antigüedad, pero por otro lado, la misma ley dice en los requisitos para el goce que para tomarse la cantidad completa de días de vacaciones tengo que haber trabajado más de la mitad de los días laborables del año. Entonces va de vuelta. ¿Se requiere o no se requiere antigüedad? No, no se requiere antigüedad porque el derecho a las vacaciones se va devengando a medida que yo voy trabajando, día a día. Pero lo que la ley es clara, es decir, para que usted pueda tomarse los 14 completos que le corresponderían por tener ese primer ciclo hasta 5 años, le corresponden 14 días, debe haber prestado tareas o servicios remunerados por lo menos la mitad de los días hábiles laborables del año. Fíjense, dice, el trabajador, para tener derecho cada año al beneficio establecido en el artículo 150 de esta ley, deberá haber prestado servicio durante la mitad, como mínimo, de los días hábiles comprendidos en el año calendario o aniversario respectivo. ¿Esto para qué es? Pongámonos en un ejemplo para que se grafique. Si ustedes ingresaron en su relación laboral en el mes de julio, y vamos a hacer el corte por año calendario al 31 de diciembre. Va a ser imposible que si ingresaron en julio a diciembre, ustedes hayan trabajado la mitad de los días hábiles laborales del año calendario. Van a trabajar necesariamente menos. Ahora, ¿eso qué quiere decir? ¿Que entonces no tienen derecho a vacaciones? No. Lo que no tienen derecho es a los 14 días íntegros de vacaciones.
van a tener derecho a tomar vacaciones proporcionales. La ley tiene una forma de otorgamiento de vacaciones proporcionales cuando yo hago cortes en año aniversario o cuando, por ejemplo, se extingue el contrato de trabajo, y esa forma proporcional es 1 cada 20. Quizás la han escuchado. ¿Qué es un día cada 20? La ley dice que por cada 20 días trabajados o con derecho a salario, tengo un día de vacaciones. Entonces, si yo no gozo de esa antigüedad mínima que me pide la ley para tomarme los 14 días, es decir, las vacaciones plenas del año, sí tengo derecho a tomarme un día cada 20. Tendré que hacer la cuenta en función de cuántos fueron los días que presté servicio con derecho a remuneración, y en caso hago la ecuación 1 cada 20 y esos son los días de vacaciones que voy a gozar. Este método de 1 cada 20 se usa mucho cuando se extingue el vínculo contractual. A ver si vamos metiéndonos de a poquito en el tema de extinción. Si a mí me despiden, yo me tomé las vacaciones del año 2019 completas, pero me despiden ahora, en el año 2020, más allá de que esté prohibido despedir en este momento. Supongamos, me despiden. ¿Qué hago con las vacaciones? ¿Las perdí? No, porque las vacaciones yo las voy devengando a medida que voy trabajando. Entonces, me van a tener que pagar lo que se llama indemnización sustitutiva de vacaciones, que va a ser proporcional. ¿Cómo? 1 cada 20. Vamos a ver cuántos días con derecho a salario tuve, lo divido por 20 y eso me da la cantidad de días de vacaciones que me van a tener que indemnizar. Ahí las vacaciones son indemnizadas porque no son gozadas. Recordarán, Doctor, sí, Lisandro, te escucho. lo interrumpo, disculpe. ¿Puede repetir si esos días son corridos o si esos días son hábiles trabajados? Porque me quedó esa duda. Están en el mismo artículo 150. Fíjate que cuando comienza, dice el trabajador gozará de un periodo mínimo y continuado de descanso anual de reanudador de los siguientes plazos. O sea, para la ley contratos son corridos, no son días hábiles laborales. Hay algunos convenios colectivos que sí lo contemplan como hábiles laborales. Muchas gracias, No, doctor. por nada. Entonces, como siempre vamos a ir recapitulando, así que no desesperen. Iba a continuar un poquitito más para ver esto del 1 cada 20, a ver si lo terminamos de más o menos ver en qué ejemplo se da. Dije recién que si a mí me extinguen el contrato, me despiden, o si renuncio, para el caso es lo mismo, como las vacaciones yo ya las fui devengando, me van a tener que pagar esas vacaciones que no haya gozado, en este caso proporcionales, 1 cada 20. Y aprovecho ahí para meter otro tema, que ya lo hemos mencionado, pero que ahora es el momento de reforzarlo, que es que en principio las vacaciones no pueden ser sustituidas en dinero. Las vacaciones deben ser gozadas. Es un instituto que lo que tiene en mira es la salud psicofísica del trabajador y su grupo familiar. O sea, es de lógica, parecería absurdo, entender de que un trabajador que está cumpliendo funciones todo el año tenga un descanso mínimo ininterrumpido de 14 días y su antigüedad es menor a los 5 años. Por lo tanto, la ley prohíbe la sustitución en dinero de las vacaciones. Pero hay dos supuestos en los cuales esta prohibición se ve exceptuada. Uno es el que acabo de dar, que son las vacaciones cuando deben ser indemnizadas porque el contrato se extinguió. No queda otra que pagarlas, porque si el contrato se extinguió yo ya no me las voy a poder tomar. Y el otro supuesto es un supuesto que hemos visto ya y que quizá deberían acordarse o podrían acordarse, que es el caso de las vacaciones en la modalidad de temporada. Recuerden que en la modalidad de temporada las vacaciones se pagan, no se gozan. ¿Por qué? Porque cuando el trabajador termina la temporada, que las temporadas son relativamente breves, de 1 mes, 2 meses, 3 meses, allí se le hace la liquidación final y en ese momento se le pagan las vacaciones. ¿Y cómo se le pagan? Con la ecuación de 1 cada 20 que acabamos de ver. Entonces, estos son los únicos dos supuestos de excepción donde las vacaciones sí pueden ser compensadas en dinero porque expresamente así lo autoriza la ley. Ahora, hemos he mencionado al pasar un concepto que es necesario precisar. Cuando hablamos de más de la mitad de los días hábiles del año, o cuando hablamos del cómputo de los días con derecho a salario de 1 cada 20, la duda que se puede plantear es, bueno, pero ¿qué tomo? ¿Los efectivamente trabajados o también los casos de licencia? Aquí es claro que el concepto de días es
todos los días que yo he tenido derecho a gozar de haberes, haya efectivamente trabajado o no. ¿Y esto por qué? Porque si hubiera una suspensión, por ejemplo, de una enfermedad inculpable, en la cual yo tengo derecho, ustedes ya lo saben, por el 208 y siguiente, a cobrar durante los primeros 3 o 6 meses, dependiendo de la antigüedad, esos días también se computan como días hábiles trabajados, más allá de que yo efectivamente no haya prestado tareas. Fíjense que el 151 dice, deberá haber prestado servicio durante la mitad como mínimo de los días hábiles comprendidos en el año calendario o aniversario respectivo. Y eso es lo que da lugar a duda, porque dice prestar servicio y puede inferir a que efectivamente haya trabajado. Esto no es así, luego lo van a ver un poco más aclarado en otro artículo de la ley, pero es un tema que en doctrina no se discute. Es pacífica la doctrina en sostener que cuando yo hago el cómputo son los cómputos de todos los días que yo generé derecho a salario. Haya trabajado o no, porque puede que haya tenido una suspensión paga y en tal caso también se lo computa como un día extra. Verán que el segundo párrafo habla de los feriados, en los que el trabajador normalmente debe prestar servicio, también se lo computa como día hábil, y sobre los feriados déjenlo ahí, porque vamos a ver en la clase de hoy justamente también la distinción de los feriados, la distinción entre feriados nacionales y día no laborable, así que ese parrafito déjenlo porque luego lo vamos a presentar. Requisitos de la licencia son sencillos, pero los enumeramos rápidamente. Debe comenzar sí o sí un día lunes y en caso de ser un día inhábil al día inmediato posterior. Deben sí o sí liquidarse los días de vacaciones antes del inicio de las vacaciones. Esto es algo que suele generar algún dolor de cabeza práctico en la gente y que si les ha pasado van a saber de qué estoy hablando y si no se los cuento. Sobre todo porque, por lo que me comentaron, muchos de ustedes todavía no han trabajado o al menos en este momento están sin trabajo. Cuando yo soy un trabajador en relación de dependencia, mi sueldo lo cobro a mes vencido. Esto es una obviedad lo que estoy diciendo, pero es importante que la remarquemos. ¿Qué es a mes vencido? Yo trabajé en el mes de abril, lo cobro al cuarto día hábil de mayo. Es decir, presté tareas durante todo el mes y recién cobro al cuarto día del mes siguiente. Eso es así. Está claro, no hay dificultad. Ahora, las vacaciones, la ley obliga a que se liquiden antes de gozarlas. Es decir, que si yo, por ejemplo, tengo vacaciones que voy a comenzar a tomarme a partir del primero, el lunes que viene, que no recuerdo qué día es, primero me parece que, supongamos que las vacaciones son a partir del 1 de junio, esos días 14, porque tengo menos de 5 años de antigüedad, esos 14 días, el empleador me los tiene que liquidar antes de que yo comience con las vacaciones. Es decir, las vacaciones se cobran anticipadas, no a mes vencido. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, antes que yo empiece con las vacaciones, supongamos que mis vacaciones comienzan el lunes que viene, y supongamos que es 1 o 3, no sé, porque la verdad que no sé, este viernes el empleador debería depositarme en mi cuenta sueldo los 14 días de vacaciones que a mí me van a tocar. Ahora vamos a ver cómo se liquidan esos días, pero lo importante es que ustedes, primera aproximación, sepan que yo los voy a cobrar antes de tomármela. Esto es lo que la ley exige. Ahora, ¿dónde suele venir el problema en la práctica? Que cuando yo termine el mes de junio y me tenga que pagar junio, el empleador me va a pagar la remuneración menos lo que ya me pagó de los días de vacaciones. O sea, yo no voy a cobrar el mes completo porque yo ya cobré de manera anticipada mis días de vacaciones. ¿Se entiende esto? Entonces, supongamos que el trabajador cobra 30.000 pesos, que cobró 15.000 por vacaciones, no le van a quedar 30.000 a cobrar el otro mes. Después veremos si le quedan 15 o no, le va a quedar un poquito más, ya les voy a explicar por qué. Pero primer tema que es importante, que es bastante sencillo, es entender que como la remuneración se cobra mes vencido y las vacaciones se cobra mes anticipado, o sea, a tiempo anticipado, cuando yo cobre la remuneración del mes siguiente me van a debitar los días de vacaciones. Si eso quedó claro, avanzo un poquito más. El jornal de vacaciones tiene un valor un poquito más alto que el jornal normal. ¿Y esto por qué?
Porque el día de vacaciones se saca para el trabajador mensualizado dividiendo su remuneración mensual en 25. Eso me da el valor del día de vacaciones. Si yo les pregunto, olvídense de las vacaciones, yo les pregunto en un mes normal a un trabajador mensualizado que cobra 30.000 pesos por mes, ¿cuánto es su jornal por día? ¿Ustedes qué cuentarían? Agostina, no te duermas, contestame. Estoy viendo. 30.000 por mes, ¿cuál es el jornal mensual? ¿Cuánto cobra por día? Sí, Luisa, no la escucho, pero dígamelo. Hay alguno me lo dice. Recién veo que alguien me dice que no ve que esté grabando. ¿Qué pasó? Sí, está grabando, che. Está. No sé quién me preguntaba, pero no es esperar que está grabando. No sé si lo hicieron para distraerme eso o qué, pero... Bueno, es sencillo. Si yo tengo un haber de 30.000, el mes tiene 30 días, si yo lo voy a dividir en 30, mi valor diario va a ser de 1.000 pesos. Eso es, gracias Jorge, eso es de cajón. Eso es sacar cuánto es el jornal diario de un trabajador mensualizado. Lo divido en 30, no ni en 29 ni en 28, en 30, porque lo tomo como un denominador común de la cantidad de días que tiene el mes. Ahora, para vacaciones, el divisor es 25. Por lo tanto, el valor del jornal diario es un poquito más alto. ¿Sí? Porque no les voy a preguntar cuánto da la cuenta, si quieren la sacamos juntos acá en la calculadora, pero si dividimos los 30.000 en 25, Jorge, vos me estás... 1200. 1.200 te dio o lo hiciste algo así al revoleo nomás, ¿verdad? No, no, lo hice mentalmente. Qué rapidez, bueno, te creemos, pero lo vamos a hacer con la calculadora todos, me parece, ¿verdad? ¿Es cierto? 1.200, muy bien. Bueno, entonces, este ejemplo es de cajón. El trabajador mensualizado por día, si yo tengo que saber cuánto es su jornal, es de 1.000 pesos, pero para las vacaciones es 1.200. Sigamos con la cuenta, ya que veo que les encantan las cuentas. Si le tocaba 14 días de vacaciones, ¿cuánto cobró de vacaciones anticipadas? O sea, antes de tomárselas. 1.200 por 14. 16.800 pesos. O sea que el día viernes el empleador le depositó 16.800 pesos y el día lunes, cuando el trabajador empezó con sus vacaciones, tenía acreditado 16.800 pesos. A ver si me siguen ahora con la pregunta y me dan una respuesta pensada, razonable. Azul se está tomando un café, me parece que le va a venir bien. Pensá, Azul. Cuando cobren el mes siguiente, es decir, a principio de julio, los haberes de junio, ¿cuánto le queda a cobrar? Luisa cayó en el engaño, me parece. 13.200 sobre 30.000. ¿Por qué? Bien, bien, Jorge. Jorge está afiladísimo y viene haciendo... Jorge, vos sacaste 100 sobre 100, ¿no? No me digas nada, no me acuerdo los apellidos, pero te equivocaste bajo. Jorge hizo lo que estaba yo tratando de forzarlos a que pensaran. Si hacemos la cuenta que hizo Luisa, o que alguien me dijo por teléfono, por teléfono, que me dijeron recién, lo que hicieron es a los 30.000 le debitaron el valor de las vacaciones y le da el remanente. Si hacen esa cuenta, entonces no cobró más en vacaciones. Cobró lo mismo sobre 1.000 pesos, porque se lo terminaron restando. La cuenta real es que como los días de vacaciones se cobra por divisor 25 y cobró 16.800, lo que me quedan a pagar son los días restantes, que son 16 días, a valor de 1.000 pesos por día, que es el valor de jornal. O sea que me quedan 16.000 pesos. Este mes, este trabajador, en vez de cobrar los 30.000 que venía cobrando, va a cobrar 32.800 pesos. ¿Se entendió? Porque si no fuese así, va a cobrar lo mismo el valor de día de vacaciones que el valor del jornal ordinario.
Y la ley no quiere eso, la ley lo que dice es que el día de vacaciones se toma con divisor 25 y eso hace que sea de valor más elevado. ¿Se entendió? ¿Sí? Veo caras de un aburrimiento total. Voy a acelerar porque se me están durmiendo. Para que se despierte. Agostina, ya los requisitos los vimos, que tiene que ser un día lunes, ya lo vimos. No se requiere antigüedad mínima, ya lo vimos. Tiempo de trabajo, no importa. La proporcionalidad, un día cada 20 está en el 153, que es el que ya les expliqué. Época de otorgamiento, 154, ya les expliqué. La retribución, división 25, ya les expliqué. Miren cómo avanzamos rapidísimo. Indemnización sustitutiva, omisión de otorgamiento. Bueno, esto ya el 157 lo hemos visto, pero recuérdenlo, es uno de los supuestos de caducidad. El empleador debe otorgarla de octubre a abril, pero si el empleador no lo otorga, el trabajador se lo puede tomar, lo notifica de que se lo van a tomar, y la ley le da 30 días más, por eso es que le da hasta el 31 de mayo como fecha de otorgamiento máximo cuando es el trabajador el que se lo debe tomar. Si al 31 de mayo no se lo tomó, recuerden que opera la caducidad, pierde el derecho a las vacaciones. ¿Puedo acumular vacaciones de un año para otro? Solamente hasta un tercio y debe ser consensuado. Esto es, el trabajador lo debe requerir y el empleador se lo debe otorgar. Con una particularidad, que en el año inmediato posterior, lo primero que debe tomarme son ese tercio que yo tenía acumulado. Es decir, no existe en la ley lo que en la práctica muchas veces la gente dice, me deben vacaciones del 2014, 15, 16, 17, 18, eso es imposible. La ley pretende que las vacaciones se gocen, por eso es que tiene el Instituto de la Caducidad y solo permite la acumulación de hasta un tercio. Con esto, después vamos a ver alguna disposición común de vacaciones a regímenes especiales, pero está el grueso de vacaciones explicado. Ahora bien, hay licencias que no son necesariamente descansos fundados, como acabamos de ver, en la necesidad psicofísica del trabajador, sino que aquí estamos en presencia de licencias que también son suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo, en el sentido de que el trabajador no va a poner a disposición la fuerza laboral, pero sí va a tener derecho a retribución o a remuneración. Esas licencias que están contempladas en la ley contrato, siempre insisto con este concepto, estas son las licencias mínimas, muchos convenios colectivos tienen más licencias que estas y más plazos que estas que son en la ley. Este es el piso que hay de licencias. Las que en algunos casos son verdaderamente irrisorias, esto realmente en un proyecto de ley de hace 2 años se lo intentó modificar, pero todavía no se ha plasmado como tal, porque obviamente entramos otra vez con el tema de la emergencia y la pandemia, pero el trabajador sigue teniendo una licencia de 2 días por nacimiento de hijo. De hecho, dice 2 días corrido, y después van a ver que al final dice que al menos uno de esos tiene que ser día hábil. La razón de esta norma, como fue creada en el año 73, es que es un día hábil para que el trabajador varón vaya e inscriba y registre al hijo. Entonces, el plazo es exiguo y el fundamento ya es absolutamente demodé. Entonces, este es un plazo de licencia que no solo va a tener que modificarse y ampliarse, sino que a través de la ley de género debe contemplar una cantidad de supuestos que en la ley de contratos no están contemplados como tal. Ya hay sí algunos pronunciamientos judiciales en el otorgamiento de las licencias, la licencia de maternidad o no, compartida, pero eso siempre vía jurisprudencia. Es decir, lo que estamos viendo es el derecho positivo, sigue hablando de una licencia de 2 días corridos por nacimiento de hijo, y obviamente aquí lo que está haciendo referencia es, presumiendo, es la licencia del varón, porque para la ley el nacimiento de hijos solo está previsto, ustedes ya lo han estudiado, en el Instituto de Trabajo de Mujeres y Menores. En trabajo de mujeres está el régimen de maternidad. Aquí la licencia es para el varón. Por matrimonio de 10 días corrido, por fallecimiento de cónyuge o cuando estuvieran viviendo se sigue utilizando, en la ley todavía hablaba en su momento de concubinato, de 3 días, bueno, pariente a pareja, fallecimiento de hermano un día, para rendir examen, seguramente ustedes lo han utilizado los que trabajan en la enseñanza media o universitaria, 2 días corridos, 10 en el año calendario, no permite más de 10 días. Hay convenios colectivos que por supuesto tienen plazos mayores.
¿Cómo se calcula los salarios de esos días? Aquí también, por algo que la jurisprudencia, que la doctrina básicamente no le encuentra mayor razón, pero así lo dice, el cálculo del salario aquí es igual que el de vacaciones, es decir, se toma el divisor 25, porque la remisión que hace es al 155. Es decir, que estos días de los supuestos de licencias especiales se cobran con un valor incrementado como si fuera el día de vacaciones. Vieron que yo les refería al día hábil, efectivamente, las contempladas en el inciso A, B, C y D, dice que sean de días hábiles, que esto es para efectuar los trámites. Y en los requisitos para el caso de los exámenes lo doy por sabido con un tema bastante sencillo. Prohibición en compensación en dinero, lo vimos recién cuando hablábamos de que no se puede las vacaciones compensar en dinero y la excepción del 163 que es el de temporada. La acumulación que prevé el 164 es el caso del matrimonio, perdón, el caso de las vacaciones con el nacimiento, o sea, se puede, y vacaciones con matrimonio, se pueden acumular a ambos periodos, si no, no es posible. Y aquí sí voy a detenerme un poquito, las licencias la verdad que es algo que si lo leen no van a tener mayor dolor de cabeza. Voy a detenerme en los feriados y días no laborables. Como verán, no estamos en presencia de un descanso. Dijimos que la naturaleza del descanso era por la salud psicofísica del trabajador y esa pausa necesaria para que él pueda, tanto él y en su grupo familiar, regenerar sus fuerzas. Después hemos visto licencias especiales que están atadas a un hecho objetivo, nacimiento de un hijo, fallecimiento, etc. Y ahora entramos en los feriados, está todo dentro del mismo capítulo, pero la naturaleza es distinta y es importante que entiendan que la naturaleza es distinta. La ley sigue sosteniendo dos tipos distintos o diferentes de feriados, los que se llaman feriados nacionales o feriados obligatorios y los días no laborables. ¿Por qué es importante manejar la diferencia de estos conceptos más allá de que en la práctica la jerga común de la gente los da como sinónimos? Dice feriado o día no laborable como si fuera lo mismo. Porque para la ley contrato claramente no son lo mismo. Un feriado obligatorio o feriado nacional da derecho al trabajador a no prestar tareas y a cobrar la remuneración íntegra como si hubiese prestado servicio. 25 de mayo, feriado de los que no se mueven, es feriado nacional. Yo no trabajo, si soy un trabajador en relación de dependencia, pero lo cobro como si hubiera trabajado. ¿De acuerdo con eso? Ahora, los días no laborables, que son muchos menos en la ley, un ejemplo concreto es Jueves Santo, el empleador es quien decide si va o no a trabajar la empresa. Si decide que va a trabajar, puede convocar a su trabajador, y el trabajador está obligado a prestar tareas, y lo cobra como un día simple. Ahora, si el empleador decide no trabajar ese día no laborable, el trabajador no va y también lo cobra como un día simple. Reitero, porque esto es la importancia de la diferencia. En el feriado nacional, el trabajador no está obligado a prestar tareas, más allá de su puesto de excepción, que luego vamos a ver, y cobra su día normalmente. En el día no laborable, depende de lo que su empleador diga. Si el empleador quiere trabajar, lo convoca y trabaja. Si el empleador no quiere trabajar, no lo convoca y cobra. Entonces, es optativo del empleador la decisión si el día no laborable se va a prestar o no. Por eso es que son radicalmente distintos. La mayoría de los feriados son feriados nacionales y son feriados obligatorios. Por lo tanto, tienen el alcance de la primera explicación que dimos. El trabajador no trabaja y cobra. Son muy pocos los días no laborables que hay. Jueves Santo es uno de esos. Y aquí voy a meter un problema adicional que tenemos con esto, que no está en la ley contrato, sino que va mutando según los gobiernos, porque quien resuelve los feriados nacionales y los días no laborables es el Poder Ejecutivo Nacional. Mejor dicho, es el Congreso de la Nación, pero normalmente en nuestro país lo saca el Poder Ejecutivo y el Congreso lo refrenda.
¿Cuál es el problema que se da con esto? Que si tomamos los últimos periodos de gobiernos democráticos y tomemos los últimos 3 para no irnos tan lejos, último gobierno de la doctora Cristina Fernández de Kirchner, el gobierno de Macri y actual gobierno del doctor Fernández, se van a encontrar con que la regulación de los feriados nacionales ha variado. No solo por los días que se instituyen, por supuesto que el 25 de mayo lo venimos sosteniendo de toda la vida, pero se han agregado algunos nuevos feriados nacionales y aparecieron hace años los conocidos como feriados puentes o turísticos. ¿Se acuerdan de eso? Porque ustedes todos somos beneficiarios de los feriados puentes o turísticos. Ahora, ¿qué ocurre? Se regulan cada 3 años y se determinan cuáles van a ser y cuándo van a caer esos feriados puentes turísticos. Y una particularidad que ha tenido este tema es que el gobierno le ha cambiado el alcance a los feriados puentes turísticos según quién ha sido el que ha estado gobernando. ¿Por qué? Porque en algunos casos los feriados puentes tienen alcance de feriado nacional, por lo tanto no trabajo, y en otro caso los feriados puentes le han puesto alcance de día no laborable, por lo tanto el empleador me puede convocar a que trabaje. Y esto ha generado mucha confusión en la gente, porque cada 3 años ha venido cambiando, entonces hay que ir averiguando, y ustedes me imagino que lo habrán visto en los diarios, es hasta cómico. ¿Se trabaja el 25 de mayo? ¿Es feriado el 25 de mayo? Decía el otro día un diario, sí, claro que es feriado. Bueno, pero la razón de ser de la pregunta tiene que ver con la confusión que se viene generando de cuáles son feriados nacionales, cuáles son feriados puentes o turísticos y qué alcance tienen, si son feriados nacionales o días no laborables. Entonces, este es un tema en el cual la única forma de estar seguro es ir siguiendo la legislación, que va cambiando cada 3 años y el alcance. En la actualidad, los puentes pasaron a ser feriados nacionales. Hasta el anteaño pasado, los puentes eran días no laborables. Y así el empleador era el que decidía si me convocaba o no me convocaba a realizar tareas. Espero que entiendan la diferencia, porque si están trabajando seguramente lo sabrán, porque tiene un gran impacto para el trabajador. Una cosa es que sea un feriado nacional, con lo cual yo ya me despreocupo, sé que no trabajo ese día, puedo hacer un plan, lo que sea, y otra es que sea un día no laborable, con lo cual estoy a la expectativa de si el empleador me va a convocar o no, si va a querer trabajar, porque si me convoca, tengo que ir a trabajar y voy a cobrar lo mismo que si no fuera. O sea, la remuneración es exactamente igual. ¿Me vienen siguiendo? Azul, creo que estás ahí despierta. Sí, bien. Profe, ¿Sí? me quedó una duda. O sea Dale, que ahora Mica. los feriados puentes son feriados nacionales. Bien, en este periodo sí, desde Ah, hace listo. un año atrás. Esto Gracias. se sigue cambiando y se sigue cambiando y nos va volviendo locos. Bueno, alguna cuestión más de esto, y no es de jodido, más allá de que lo pueda hacer, sino de que tiene mucho efecto práctico. Yo les hago el planteo y después les voy a explicar cuál es el efecto práctico en algunas actividades. Vamos al feriado nacional. Vamos al 25 de mayo. La pregunta es, ¿quién tiene derecho a cobrar el feriado nacional? Y ustedes me van a decir todos. Bueno, bien, todos. Si yo soy un trabajador mensualizado y vengo cumpliendo tareas todo el mes, no hay duda de que el 25 de mayo no trabajo y lo cobro. Hasta ahí estamos. Ahora, vamos a una actividad específica que ustedes ya han visto, y no es que yo sea tan fanático, sino que es muy de nuestra realidad. Vamos a la modalidad de temporada. Yo estoy en lo que ya les conté y les expliqué que era la postemporada, es decir, terminó la temporada en abril y me están llamando para hacer tareas de postemporada. Eso quiere decir que no estoy trabajando todos los días, sino que vengo trabajando algunos días cuando me necesitan y otros no. Esto es tarea de postemporada. Pregunto, ¿ese trabajador que está haciendo tarea de postemporada tiene derecho a cobrar el feriado nacional? Luisa pone cara de que sí, las otras 3 que tengo acá en pantalla ponen cara de no sé. Bueno, Agostina ya se durmió, así que no pone cara directamente, se tiene el ojo así con el dedo para que Profe. no se cierre. No, profe, capaz es una burrada, pero ¿lo cobraría si trabajó ese mes?
Vas por ahí, no es tan burrada, a ver si te despertás. Ah, Vas, bien. y te despertás un poco más, Bien. capaz que la sacás, mirá, y lees Estoy re despierta, estoy re despierta. Si trabajó, por ejemplo, el mes que pero corresponde si al feriado, trabajó por ejemplo, un día del mes, 2 días, sí, los días yo se antes, lo tengo que pagar, yo se lo pago. bien. Bueno, no te pongas una empresa porque te vas a fundir, Agostina. Vamos a leer lo que dice el 168. 3 supuestos distintos. Los trabajadores tendrán derecho a percibir la remuneración indicada en el artículo 166, estamos hablando de los feriados, párrafo primero, siempre que hubieran trabajado a las órdenes de un mismo empleador 48 horas o 6 jornadas dentro del término de 10 días hábiles anteriores al feriado. Primer supuesto combinado. A ver si lo entienden. Si el feriado fue el 25 de mayo, tengo que ver si trabajó 48 horas antes, las 48 horas antes, es decir, las 2 jornadas anteriores, o si no trabajó las 2 jornadas seguidas, 6 jornadas anteriores al 25 de mayo. Si trabajó con derecho a salario. Si es así, tiene derecho a cobrar el feriado nacional. ¿Me siguieron? Ahí hay 2 supuestos. Trabajó 48 horas antes, es decir, los 2 días anteriores, así se toman las 48 horas antes, o si no hubiese trabajado así, las 6 jornadas anteriores, dentro del término de 10 días. O sea, voy 10 días para atrás, veo si trabajo 6 jornadas, pero ahí no termina, porque hay otro supuesto, sigue el segundo párrafo. Igual derecho tendrán los que hubiese trabajado la víspera hábil del día feriado y continuaron trabajando en cualquiera de los 5 días hábiles subsiguientes. Como ven, es una suerte de combinaciones que ha hecho la ley, un poco por lo que dijo Agostina. Agostina dijo, si trabajó ese mes lo cobra, sentido común. Ahora, un día del mes, cualquier día del mes, no, la ley dice, para cobrarlo hay que ver si encuadra en alguna de estas combinaciones. Y pone 3 combinaciones distintas. En la práctica esto da muchos dolores de cabeza justamente en el ejemplo que les puse, en los trabajadores de temporada del empaque de la fruta. Porque la empresa que está haciendo postemporada, a diferencia de Agostina, no quiere pagar el día porque es un día más que paga sin recibir mano de obra. Entonces, en función de su costo, la empresa ve de qué manera al feriado lo deja fuera para no pagarlo. Y para que quede fuera, Azul, vamos a repetir los 3 supuestos porque estaba por escribir y justo seguimos con otra cosa. Los 3 supuestos son 48 horas antes del feriado o 6 jornadas trabajadas en los 10 días anteriores. O haber trabajado la víspera del feriado y en cualquiera de los 5 días posteriores al feriado. Esas son las 3 combinaciones que se pueden dar. Si ocurriera cualquiera de estos supuestos, el trabajador tiene derecho a cobrar el feriado nacional. Si no ocurriera estos supuestos, no lo cobra. Ojo, que cuando se habla de trabajado, seguimos con el concepto de derecho a generar remuneración, porque puede que no haya trabajado, pero que estuviera con una licencia por enfermedad. Si está con una licencia, es lo mismo. ¿Se entiende? No estamos hablando de efectivamente ejecutó la tarea, sino que tenía derecho a salario. Si tenía derecho a salario en cualquiera de esos 3 supuestos, automáticamente va a cobrar el feriado. Sí, Celes, exactamente. Muchas empresas, te diría que todas, salvo que estén trabajando todo el mes, con lo cual no tienen problema, en la postemporada buscan, cuando pueden, de suspender antes y de no arrancar pegado al feriado para no caer en ninguno de los supuestos, y por eso están contando los días de las cantidades jornales, cuándo te van a suspender, para ahorrarse. Porque yo entiendo, la mirada humana de todos nosotros es, bueno, pero que paguen el feriado. Para un empresario, en una empresa de 200 trabajadores, son 200 jornales no productivos, entonces un gerente que muchas veces lo que está analizando es el número final de lo que le quede de la ecuación, lo que hace es busca de no pagar esa jornada y trabajarlo después, sobre todo cuando lo puede hacer porque la fruta la tiene guardada en frío y no tiene riesgo. Si no le queda otra, seguramente lo va a trabajar. Bien,
Y aquí voy a cerrar porque no los voy a mezclar más con esto, porque ya con eso me doy por satisfecho. Entonces, hacemos un pequeño raconto, porque estamos en la primera hora, estamos dentro de lo que yo tenía previsto para la clase la primera parte de la clase de hoy, porque después vamos a cambiar de tema. Lo que estamos es cerrando la unidad de descanso. Porque, perdón, la unidad de jornada y descanso. No es jornada, es remuneración y descanso la que está junta, ¿no? Ayúdenme. ¿Se acuerdan en el programa cómo está? No. Remuneración y descanso. Entonces. Jornada y descanso, profe. ¿Jornada y descanso? Sí, tiene más lógica. Las 6. Jornada y descanso. Vimos jornada en las últimas clases ya de previa al parcial, donde vimos, ¿se acuerdan? Jornada diurna, legal, nocturna, los 8 minutos, los 20 minutos, la combinación. Lo vieron bastante bien con eso de las combinaciones, de las mixtas, no le erraron mucho. Y nos quedó descanso. Y hoy lo que hicimos fue terminar con esa parte de la unidad. Recuerden, cuando la estudien, plantéense qué tipo de descansos hay. El descanso dentro de la misma jornada, si es horario corrido, media hora de refrigerio. El descanso entre la finalización de una jornada y el comienzo de la otra, 12 horas de descanso mínimo. El descanso semanal o hebdomadario, desde el sábado a las 13 al domingo a las 24. ¿Cómo es el tema del franco compensatorio? Yo creo que eso ya lo tienen recontravisto porque lo hemos visto varias veces. Y después nos fuimos a las vacaciones. Y en las vacaciones vimos las cuestiones más relevantes. Quien las otorga, el empleador. Fecha de otorgamiento, octubre-abril. Si no la otorga, 45 días antes. Si no la notifica, el trabajador se la puede tomar hasta el 31 de mayo, si no caducidad. Vimos la forma de la cantidad de días de vacaciones, que dijimos que arranca en 14, 21, 28, 35, lo va subiendo de 5 años, 10, 15, 20. O sea, esa forma de que lo recuerden les va a ser sencilla. Otorgamiento para gozar de las vacaciones completas en el año, tengo que tener trabajado más la mitad de los días hábiles laborales del año. Si no, aplico la ecuación de 1 cada 20. Las vacaciones no pueden ser compensadas en dinero. 2 excepciones. Cuando el contrato se extingue, ahí me tienen que pagar las vacaciones proporcionales. Y modalidad de temporada, porque no me voy a poder tomar las vacaciones porque es muy corto el ciclo activo, entonces ahí también me las liquidan 1 cada 20. Después de que salimos, algo más de vacaciones vimos, pero estoy haciéndolo un repaso rápido. Después de salimos de vacaciones, fuimos a las licencias especiales, vimos que son muy pocas en la ley y con plazos muy acotados, que también, perdón, en vacaciones el divisor 25, porque también en licencias especiales vimos que el día de licencia se paga con divisor 25, que hicieron ya la cuenta y creo que les quedó claro que el día de vacaciones se cobra un poquito más, ahí nos dieron 200 pesos más que el día normal. Luego de las licencias especiales fuimos al último supuesto, que son los feriados nacionales y los días no laborables. La distinción entre feriado nacional, que es obligatorio y que es con goce de haberes. Algo que no dije, perdón, está en el artículo, es bastante simple, pero es importante remarcar porque tiene otra naturaleza. Si el trabajador es convocado a cumplir tareas un feriado nacional y acepta hacerlo, porque no está obligado a hacerlo, y acepta hacerlo, el que trabaja en un feriado nacional tiene un recargo automático de un 100%. Y esto no es horas extra, es recargo por trabajar en día feriado. Porque aquí no vamos a hacer la cuenta de si tenía 48 en la semana o no. Puede que no tenga 48 en la semana, pero sí cobra lo mismo el día duplicado. ¿Por qué? Porque trabajó un feriado nacional. Esto me parece que cuando vimos horas extra lo mencioné al pasar, pero ahora lo recalco para que tengan en cuenta. No estamos en presencia de horas extra, estamos en presencia de recargo por trabajar en un día feriado nacional. Día no laborable, decisión del empleador. Si quiere convocarme a trabajar, lo hace, yo estoy obligado a ir y cobro simple. Si no me convoca, cobro igual. ¿Quiénes tienen derecho a cobrar el feriado nacional? Bueno, ahí hicimos ese análisis de los 3 supuestos que da la ley y que es importante que los maneje porque son casuísticas de ver en los 10 días anteriores si trabajó 6 jornales, 48 horas o la víspera y cualquier jornal en los 5 días posteriores. Son los 3 supuestos. Cerrado el tema para mí. ¿Dudas para ustedes respecto de esto? ¿No? Qué bueno. Tomé Profe, agua. Química. Cuando habla acerca de los de la mitad de los días de
del año para que correspondan las vacaciones, que dice días laborables, se cuentan los fines de semana también. Sí, sí, claro, está buena la pregunta. Si el trabajador es un trabajador mensualizado, cobra por los 30 días, pero los días laborables es hasta el sábado al mediodía, no es el sábado a la tarde y el domingo porque son días de descanso. Entonces, cuando yo hago el cómputo de días laborables, tengo que contar hasta el mediodía del sábado. No puedo incluir sábado a la tarde y el domingo, más allá de que yo lo cobre si estoy mensualizado, porque técnicamente no es un día laborable, es un día de descanso. Lo que la ley apunta es a que vos normalmente en un mes de días laborables, o sea, voy a hacerte la cuenta al revés. ¿Cuántos son los días laborables en el año? Tenés que tomar todas las semanas de lunes a sábado al mediodía, algunos dicen que de lunes a viernes es un tema de doctrina, y multiplicarlo por la cantidad de meses. Lo único que antes estaba en tela de juicio es si los feriados se podían sumar o no. Hoy no está en tela de juicio. Los feriados también se suman porque dan derecho a salario y se ponen como días laborales. Esos días son los que debes dividir y más de la mitad de esos días son los que tendrías que tener trabajado para tener el derecho a las vacaciones completas, a los 14. Insisto, si no llegaras, porque por ejemplo empezaste a trabajar en julio, no vas a llegar, lo que tenés es uno cada mes. No sé si quedó claro. Mica creo que me había preguntado. Sí, sí, se me quedó claro. Gracias. Bien. ¿Continuamos? ¿Yes? Bueno. Separador. Terminamos con remuneración, con descanso, con jornada y vamos a entrar al gran tema que nos va a quedar antes de derecho colectivo, que es extinción de la relación laboral. Antes de compartir pantalla y de empezar con el 231, 230 de la ley de contrato, vamos a tratar de posicionarnos como hemos hecho siempre, de ubicarnos en la vida de un trabajador. Hasta aquí, recuerden que nosotros hemos empezado desde antes que comenzara la relación laboral, hemos visto cuando comenzó la relación y el contrato de trabajo, hemos ido viendo los derechos que tiene el trabajador, los deberes y derechos de las partes, quiénes son los sujetos de la relación laboral. Hemos suspendido la relación laboral por distintos factores, ya sea por las causas económicas, por falta de condición de trabajo, por fuerza mayor, lo hemos suspendido disciplinariamente, hemos suspendido en el caso de accidentes o enfermedades inculpables. Todos estos avatares le han ocurrido, era una trabajadora mujer, quedó embarazada, es un trabajador menor, tuvo un chiquito, se tomó la licencia. Todo esto es lo que ustedes cuando estudien van a ir viendo, que es a lo largo de lo que puede ocurrir en la vida de cualquier trabajador. También puede ocurrir, y de hecho ocurre en la vida de cualquier relación laboral, que esa relación laboral se extinga, que esa relación laboral finalice. Dijimos cuando hablamos del principio de continuidad, seguramente se acuerdan del artículo 10, que la ley tiene como un objetivo natural que la extinción se provoque por el acceso a la jubilación. Es decir, que termine ese vínculo laboral cuando el trabajador, habiendo acumulado la cantidad de edad y de años de servicio con aporte, acceda al beneficio jubilatorio. Eso digamos que es como una mirada de proyección que tiene la ley en lo que pretende o intenta que ocurra normalmente. Obviamente, la cantidad de relaciones laborales que nacen y terminan con la jubilación con un único empleador son las menos. O sea, no es muy normal. Iba a poner un mal ejemplo del divorcio, pero porque yo tengo dos, pero no era atinado. No es normal que alguien comience un trabajo y esté 35 años aportando, tenga 60, 65 años de edad y se jubile. Puede ocurrir en la práctica que ese trabajador tenga más de una relación laboral, es decir, tenga distintos trabajos. ¿Cómo puede extinguirse una relación laboral? Es lo que vamos a estudiar ahora. Vamos a ir muy gradual viéndolo porque es un instituto verdaderamente central y complejo y que les va a traer en el día a día, cuando ejerzan la profesión, la mayoría de las discusiones van a pasar por aquí. Una forma de extinción de la relación laboral simple y que ustedes ya conocen es la renuncia. ¿Se acuerdan?
La renuncia la vimos cuando vimos el principio de renunciabilidad, porque tiene como característica de que es un acto voluntario, unilateral, formal. ¿Y esto por qué? Porque para la ley contrato de trabajo, la única forma de plasmar una renuncia válida es a través, y ustedes me van a decir, ¿de qué dos únicas formas? Prende el micrófono o me escriben, yo los escucho. ¿Qué dos únicas formas son válidas la renuncia? Están todos desaprobados el primer parcial, porque esa era una pregunta del primer parcial. Por telegrama colacionado ¿Sí? y O ante la autoridad ante la autoridad administrativa o judicial, pero ante la autoridad judicial va a ser bastante difícil. La extinción del contrato de trabajo por renuncia del trabajador, medio no preaviso, como requisito para su validez, deberá formalizarse mediante despacho telegráfico colacionado, cursado personalmente por el trabajador a su empleador o ante la autoridad administrativa del trabajo. El despacho telegráfico será expedido por las oficinas, principio de gratuidad, etc. ¿Por qué entré por la renuncia? Primero porque es la más simple y ya la han visto, que es este acto unilateral donde el trabajador voluntariamente puede resolver en cualquier momento de la relación laboral. No estamos hablando de vínculos de esclavitud, con lo cual hace a su libertad poder extinguir el contrato, notificar de manera formal, por telegrama colacionado o ante la autoridad administrativa, la voluntad indeclinable de renunciar a su puesto de trabajo. Pero también traje a colación este artículo porque, si bien es muy sencillo, introduce dentro de lo que vamos a estudiar un instituto que también ya hemos visto, nos hemos visto forzados a ver, que es el instituto del preaviso. Porque dice medie o no preaviso. ¿Qué es esto? El instituto del preaviso hace, como dije en las primeras clases, a la buena fe laboral. Es la obligación que tiene cualquiera de las partes de anticiparle al otro su decisión extintiva, en la medida que esa extinción sea voluntaria, como la renuncia, o incausada, como el despido sin causa. Si hubiera un motivo para la extinción, obviamente no podemos exigir el preaviso. Despacio con esto para que se entienda, pero es una cuestión bastante lógica. Si yo renuncio, es un acto voluntario, tengo la obligación de decirle al otro, empleador, que he tomado esta decisión de no continuar con un contrato que viene en curso, que tiene una vocación de continuidad. Entonces, para que el otro se organice, para que busque un sustituto, yo como trabajador que voy a renunciar, debo preavisarle. Demos vuelta a la situación. Si el empleador ha tomado la decisión de extinguir, es decir, me va a despedir, por decirlo vulgarmente, me va a despedir sin que exista causa, como un acto voluntario extintivo unilateral de él, incausado, y me va a despedir, debe preavisarme para que yo, trabajador, pueda organizarme y buscar un nuevo trabajo. Entonces, el preaviso está presente, ya sea que el trabajador o el empleador tome la decisión, siempre y cuando la extinción no tenga causa, no obedezca a un motivo. ¿Por qué? Porque lo pongamos de otra manera. Si el empleador me va a despedir con causa porque yo agarré a trompadas al jefe de recursos humanos y entonces el hecho que va a invocar como injuria es eso, no puede preavisarme diciéndome, che, dentro de 30 días te aviso que te estoy despidiendo porque vos le pegaste al jefe de recursos humanos. No tiene lógica. Pero analicémoslo gradualmente porque a veces se genera esta primera confusión. Entonces, vamos a irnos a analizar el instituto del preaviso. Más allá de que ustedes lo hemos tenido que ver, vamos a ir al 231 para refrescar y para consolidar lo que ya vimos. ¿Se acuerdan que cuando vimos periodo de prueba nos tuvimos que meter acá en el preaviso para un poco entender? Plazos del preaviso. Si es el trabajador el que debe preavisar porque va a renunciar, el plazo es único, 15 días. No tiene ningún tipo de variación. Ahora, si es el empleador y el contrato está válidamente en periodo de prueba, esto ya lo saben, el preaviso es de 15 días.
siempre y cuando el contrato esté válidamente en periodo de prueba. Ahora, si la extinción es para una relación laboral de hasta 5 años de antigüedad, el preaviso es de 1 mes, y si es mayor a 5 años de antigüedad, el preaviso es de 2 meses. Esto ya lo han visto, solo estoy volviéndolo a poner en foco dentro del instituto de extinción, que es lo que estamos viendo. Plazo del preaviso. Recuerden que tuvimos que explicar algo que suele hacer ruido al principio de la materia. Una cosa es otorgar el preaviso y otra cosa es pagar la indemnización sustitutiva de preaviso. ¿Qué es otorgar el preaviso? Es darte el plazo de antelación que la ley dice. Vamos en el caso del empleador. Si el empleador va a despedir a un trabajador que tiene 4 años y 3 meses de antigüedad, ¿qué preaviso debería darle? 1 mes. Supongamos que lo notifica hoy, que tiene 1 mes de preaviso. Hoy. ¿Cuándo comienza a correr el plazo del preaviso? Mañana. Porque como le da a los 30 días, a partir de mañana tiene 30 días corridos, preavisada la extinción, provocado, fenecidos los 30 días, el contrato se extingue. El empleador cumplió con otorgar el preaviso. ¿Qué puede ocurrir o qué ocurre durante ese plazo? Primero, la relación laboral sigue vigente, los deberes y derechos de las partes siguen vigentes, y a su vez el trabajador goza de una licencia diaria de 2 horas que puede acumular, licencia a los fines de que busque trabajo, que vaya al psicólogo, que haga lo que quiera, porque la ley no lo estipula para qué, le da un plazo. La puede acumular semanalmente, la puede acumular, puede organizar de qué forma. Entonces, si me dieron el preaviso, yo sigue vigente la relación laboral y gozo de esa licencia. ¿Qué implica que sigue vigente la relación laboral con los deberes y derechos de las partes? Lo explicamos en su momento. Que si ese trabajador, por ejemplo, presentara una enfermedad o accidente inculpable y viene con un certificado médico y lo presenta, el cómputo del plazo de preaviso se suspende. Entonces, no se va a seguir contando el preaviso hasta tanto tenga el alta. Cuando venga con el alta, sigo contando los días. Por eso, habíamos explicado de que muchas empresas prefieren no otorgar el preaviso, sino directamente notificar la extinción sin preaviso e indemnizar para no correr riesgo de que vigente el preaviso se suspenda por algún motivo la relación laboral y el contrato se sigue expirando en los plazos o en los plazos. Entonces, el objetivo del preaviso, en el caso de que sea el empleador que lo notifique, es sigue la relación y tiene la licencia. Algunos análisis respecto de esto. ¿Puede el empleador dispensar al trabajador de que concurra a trabajar durante el plazo del preaviso? Sí, puede. Le notifica que a partir de mañana tiene 30 días de preaviso y si quiere a partir de mañana o eventualmente en el día 14 o cuando a él se le ocurra, lo dispensa de que vaya a trabajar. ¿Qué es eso? Es, en vez de darte 2 horas por día, te doy todo el día. No vengas a trabajar. El contrato lo mismo se va a extinguir cuando finalice el preaviso. Ahora, piensa en este ejemplo al revés. ¿Puede el trabajador que ha sido preavisado de una extinción de contrato de un despido sin causa, él renunciar al plazo que le quede preaviso? Tengo 3 en la cámara, Azul, Agostina y Luisa. 2 se están durmiendo y no es Luisa, así que deduzcan quiénes son las que se están durmiendo. Contesten, Azul y Agostina. Pregunta, ¿puede el trabajador renunciar al plazo que le queda pendiente de preaviso? Voy a arriesgar, pero No, creo que pero sí. no es un programa de pregunta y respuesta. A ver, Tiro, ¿estás viendo mucho de esos programas? Esperen Yo que digo que perdí. sí. Vos decís que sí, bueno. ¿Y por qué? Qué buena pregunta. No, yo digo que sí porque si es en beneficio de él, o sea, él solo va y lo renuncia, es válido. Bien, ¿y por qué lo podría hacer? ¿Qué se te ocurre? Porque ponele que a mí me despiden.
me dan el preaviso de que en un mes yo me quedo sin trabajo. Y yo voy y busco otro trabajo. Sí. Y encuentro. Y me Bueno. dicen, empezás el lunes. Entonces Bien. yo renuncio. Aún dormida has respondido bien. Me imagino despierta lo bien que debes responder. Catalina iba por la misma, Julieta decía que no. No sé si no a esto o no a otra cosa, porque capaz que era de antes la respuesta. La respuesta es correcta. O sea, vas a seguir con los programas de preguntas y respuestas. Ha ganado el premio Agostina a una pregunta bien respondida. La lógica es la que dice Agos. Si eso está instituido en beneficio mío, me estás dando 30 días, yo voy a seguir cobrando el sueldo y tengo una licencia, pero resulta que tengo la suerte de que a la semana consigo un trabajo y tengo que empezar a cumplirlo al otro día, pues bueno, directamente yo renuncio a lo que me queda del preaviso, no al empleo, porque el contrato ya se extinguió por despido, no voy a cobrar esos días faltantes de preaviso, pero estoy en libertad de acción. Lo lógico es que el supuesto sea el que dice Agostina, es que yo conseguí otro trabajo, pero no está atado a eso, la ley no me condiciona que yo renuncie al paso. Supongamos que me salió un viaje o que tengo una condición económica acomodada y prefiero directamente no verle la cara más a mi empleador, ya que me despidió, para qué quiero seguir viniendo y no necesito el dinero, listo, lo puedo hacer. O sea, la ley no me lo ata a que yo haya encontrado un trabajo, pero es de lógica el razonamiento que hizo Agostina. Entonces, ¿puede el trabajador renunciar al plazo restante del preaviso otorgado? Puede, porque no renuncia al empleo, sino al plazo restante. ¿Puede el empleador dispensarme de que vaya a trabajar en el preaviso? Puede. Esto lo van a ver que está regulado en los artículos, que no lo vamos a leer, del 233 en adelante, pero son supuestos de cómo se maneja el preaviso. Ahora, ese es el escenario donde el empleador cumple con darme el preaviso. Es decir, me notifica, a partir del día siguiente corren el mes o los 2 meses, como dice la ley, según la antigüedad. Ahora, si el empleador me notifica hoy que extingue la relación laboral a partir del día de la fecha y no me otorga el preaviso, es decir, no me da los 30 días o los 60 días, el preaviso comienza a correr a partir del primer día del mes siguiente. Recuerden esa diferencia. No es a partir de mañana, sino que cuando no me lo ha otorgado es a partir del primer día del mes siguiente. Y aparecen aquí esos días faltantes hasta fin de mes, que son los que se conocen como integración del mes de despido, que el empleador lo mismo lo va a tener que pagar. En el caso que la notificación fuera efectivamente hoy, no es tan significativo porque hoy es 27. Si me notifica hoy el despido y no me otorga preaviso, me va a pagar hasta el día 27 jornales trabajados, hasta el día 31 integración del mes de despido y después la indemnización sustitutiva de preaviso. Pero supongamos algo que suele ocurrir, que el empleador manda hoy 27, miércoles, la carta documento. La carta documento, encima el correo en el día de la fecha no trabajó por el tema de contagio de un trabajador por COVID en Neuquén, entonces despachó la carta documento. La carta documento va, y se la notifican recién el día lunes de la semana siguiente, que si no me equivoco, ayúdenme, es primero. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Es primero? Si no, para nosotros va a ser primero el lunes. Listo. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuándo quedó perfeccionado el despido? Primer pregunta. ¿Cuándo emitió la carta documento o cuando la recibió el trabajador? Cuando la recibió el trabajador. Bien, Mica. Se llama efecto recepticio. Recién cuando ha sido notificado, se perfecciona el despido. Es decir, que si yo, empleador, hoy 27 emití, pero mi dependiente se notificó el primero, la extinción se provocó el primero. Y como no le di preaviso, porque lo notifiqué sin darle el plazo del preaviso, recién va a comenzar el preaviso el primer día del mes siguiente. Es decir, que el 1 de julio va a comenzar el cómputo de la indemnización sustitutiva de preaviso. ¿Qué pasó ahí? Que todo junio lo voy a pagar como integración del mes de despido, más un mes de indemnización sustitutiva de preaviso. Esto, que parece que es un gran dolor de cabeza, suele ocurrir en la práctica, por un problema de correo, por no asegurarse la notificación o por circunstancias excepcionales,
pero el que elige el medio es el que debe hacerse responsable. Esto ya lo vieron cuando vieron las comunicaciones del 57. Entonces, si yo elegí el medio, yo empleador, y mandé la carta documento, y no se notificó hasta el día lunes, que es primero, es un problema mío. Entonces, el despido notificado el primero implica que la integración del mes de despido es todo junio, más la indemnización sustitutiva, que en el caso era un mes, que sería el valor equivalente al mes de junio. Entonces, ojo con este tema, porque es un tema que tiene mucho impacto económico, tanto para el empleador que lo tiene que pagar, como para el trabajador que se va a ver beneficiado. En estos del efecto recepticio de la notificación y cuando queda plasmado el despido, es un tema que en la actualidad está trayendo bastantes situaciones judiciales por lo que ustedes ya conocen o les he mencionado, que es el efecto de la suspensión de los despidos sin causas producto del COVID. Recuerden que durante todo el mes de abril y mayo hubo un decreto vigente que prohibía los despidos. Ahora se ha prorrogado a junio y a julio. Ese decreto, cuando entró a regir, fue publicado el 30 de abril. Ahora, si el empleador, que hay casos, había emitido el telegrama de despido con anterioridad al 30 de abril, pero fue notificado con posterioridad, el despido se provocó cuando ya estaba vigente la prohibición de despedir sin causa. Por lo tanto, hay varias sentencias, algunas locales, donde se considera inválido el despido porque el decreto está prohibiendo los despidos sin causa. Entonces, volvemos al mismo. ¿Por qué es este razonamiento? Porque como la perfección se da con efecto recepticio, como lo ha recibido cuando el decreto ya estaba vigente, no es válida la extinción y el despido incausado. Es un tema muy importante. Volvemos a preaviso para terminar de redondear la idea. Dijimos, plazos, ya los vimos, trabajador 15 días, empleador periodo de prueba 15 días, hasta 5 años, un mes, más de 5 años, 2 meses. Otorgar el preaviso es dar ese plazo. ¿Puedo extinguir sin otorgar? Sí. Si lo hago, lo que voy a tener que pagar es la indemnización sustitutiva de preaviso, que es el valor que hubiese correspondido si hubiese estado trabajando. Este también es otro tema importante. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que yo despida, por ejemplo, ahora, otra vez tenemos abiertos los micrófonos. Está recuperando. Momento. Yo tengo 2 minas que me están escribiendo. Apagamos. Yo de acá que me acuerdo dónde es que se apague el micrófono, el que lo tenía prendido ya lo apagó, pero bueno. Vuelvo a compartir. ¿Me ayudan en qué estaba? Estaba en preaviso, pero no me acuerdo en qué. Plazo ya vimos. Me perdí por completo. ¿Alguien se acuerda? Me tira un cable que estaba diciendo. Ya sé que era preaviso, no me digan preaviso porque los mato. Comienzo del plazo, vimos si se otorga el preaviso a partir del día siguiente, si no otorgo el preaviso es a partir del primer día del mes siguiente, la integración del mes, y aquí está. ¿Qué pago de indemnización sustitutiva de preaviso? Lo que le hubiese correspondido cobrar si estuviese trabajando. ¿Qué es lo que le hubiese correspondido cobrar? ¿Por qué es esto importante? Porque si hubiera un incremento salarial, por ejemplo, en una paritaria como comercio, a partir de julio hay un incremento, supongamos, de un 10%, y a mí me despiden en junio, no me otorgan el preaviso, con lo cual mi indemnización sustitutiva, ¿qué equivale? A lo que yo hubiese cobrado en el mes de julio. Entonces, si hay un incremento, cobro el valor con incremento. El preaviso pasa a ser ese valor, el valor incrementado. 234, estoy con la retractación. Este también es un tema importante para que lo tengan como criterio general. Las extinciones como tales no son retractables, salvo que haya una aceptación de la otra parte. Es decir, si a mí me despiden sin causa y el empleador se dio cuenta que cometió un error o lo que sea, y dice, no, momento, me retracto, una vez que me notificó el despido operó. La única forma en que es válida la retractación es que yo lo acepte y ambos consintamos la retractación y continúe la relación laboral. Lo mismo ocurre con la renuncia. Si yo mando la renuncia, desde el momento que yo la despaché, la renuncia sigue siendo un acto unilateral todavía sin efecto recepticio. Pero por algún motivo yo me arrepiento, lo que tengo que ir es a no permitir que el correo notifique. Porque si el correo notifica, la renuncia queda perfeccionada,
como tal, y por lo tanto, para que yo pueda válidamente retractarla, tengo que tener la conformidad del empleador. ¿Qué es esto? En un momento de enojo, porque pedí un aumento salarial y no me lo quisieron dar, resuelvo renunciar. Voy al correo, mando el telegrama, llego a casa, me relajo un poco, hablo con mi señora, le digo, no, me recontracalenté, renuncié, pero ¿cómo? ¿Qué vas a hacer? ¿No tenés otro trabajo? No, la verdad que sí, no, le voy a decir que no, en realidad ya está, que no quiero renunciar. Olvídense, si llegó a conocimiento y se notificó el empleador, la renuncia como tal se plasmó y la única forma de que eso quede sin efecto es que ambas partes le den consentimiento a la retractación. El preaviso se debe probar por escrito. Acá hay todo un tema de si cuando habla por escrito es por medio fehaciente por telegrama. La mayoría de la doctrina entiende que basta con que sea por escrito, no exige un medio como la renuncia, donde la renuncia sí tiene que ser por telegrama colacionado. Aquí lo que exige es que sea por escrito. La renuncia a plazo faltante, la licencia diaria que ya habíamos hablado, la eficacia. Bueno, y un último punto aquí del preaviso para que terminen de redondear la idea. ¿Qué pasa si un trabajador está con alguna suspensión de la relación laboral y lo notifican del preaviso de la extinción? A ver si último esfuerzo, son 5 minutos más y ya vamos a cerrar. Alguien está con una suspensión de una relación laboral y lo notifican de un preaviso. ¿Tiene efectos el preaviso? ¿Dependerá si es una suspensión con derecho a salario o sin derecho a salario? Les puse el 239 como para que en el camino alguno vaya leyendo y se anime a darme una respuesta si es que lo estaba leyendo. La ley distingue en si la suspensión es o no con derecho a salario. Si, por ejemplo, yo estoy con una suspensión disciplinaria, me han sancionado y me aplicaron una suspensión y estoy en curso de esa suspensión, si me notifican el otorgamiento del preaviso, el preaviso va a ser válido en la medida que esos días pasan a ser con goce de salario. Deja de tener el efecto de una suspensión disciplinaria no remunerada. Ya saben a esta altura ustedes que la sanción disciplinaria, la suspensión, lo que tiene como consecuencia es que no trabajo pero no cobro. Bueno, si estoy en ese supuesto de que no trabajo y no cobro porque estoy sancionado y me preavisan del despido, comienzo a cobrar los días. Y el otro supuesto o el otro efecto en que se puede dar validez a un preaviso es notificarlo para que comience a correr cuando finalice la suspensión. En ese caso, el preaviso va a ser válido, pero no comienza el día de la recepción, sino cuando ha terminado el efecto de la suspensión. Estos son los artículos que regulan un instituto que es importante, que no pueden pasar por alto más allá de que lo hayamos visto, y que hace a una cuestión previa a la extinción. Es la obligación de las partes, cuando la extinción es voluntaria, de anoticiar al otro sobre la decisión extintiva. Nos quedaría ahora comenzar ya de lleno con todos los otros supuestos de extinción. No lo voy a comenzar en la clase de hoy, solo voy a cerrar, porque estamos en 27, unos 5 minutos más, con conceptos generales, para que vean dónde estamos parados en la legislación argentina. Lo hemos hablado en algún momento cuando hemos hecho referencia al 245 al pasar, pero ahora este es el momento de desarrollarlo en serio. Hay distintos sistemas a nivel de derecho comparado de cómo son los regímenes de estabilidad. ¿Qué es la estabilidad? Es esto de si yo puedo exigir que se me dé trabajo siempre o el empleador puede en cualquier condición extinguir el vínculo. Va de vuelta. Hay distintas formas de estabilidad. En derecho comparado existen distintos modelos. Un modelo extremo, inexistencia de estabilidad, no hay estabilidad de ningún tipo, es Estados Unidos. En Estados Unidos, el empleador puede notificar la extinción sin consecuencia indemnizatoria y cuando él quiera. Lo que existe es un fuerte sistema de seguro de salud, de seguro de desempleo, donde el trabajador que se le extingue el vínculo, en automático gestiona su seguro de desempleo, cobra una suma equivalente hasta que entra a una bolsa y consigue un nuevo trabajo. Esto es posible en un sistema obviamente liberal, en circunstancias de casi pleno empleo que en los últimos años han tenido también sus crisis, pero lo pongo solo como un ejemplo, no como que sea el ejemplo ideal, sino como una de las formas de regímenes de estabilidad. El otro extremo sería la estabilidad absoluta. ¿Qué es la estabilidad absoluta? No se puede extinguir la relación laboral salvo que exista causa fundada para ello.
Algunos países europeos tuvieron, España dejó hace 15 años ya de tenerlo, es un régimen muy minoritario a nivel de derecho comparado, pero nosotros podemos tener un ejemplo para que ustedes lo puedan visualizar en nuestra realidad argentina, que es el caso de los empleados públicos. ¿Por qué? Con el caso de los empleados públicos, el empleado público, para una vez que es considerado trabajador de planta permanente, después podemos entrar en esa distinción, pero el empleado público designado no puede ser removido de su empleo, salvo que exista un sumario administrativo previo, es decir, que haya causa fundada que permita la extinción. Ese es un régimen de estabilidad duro, casi absoluto, donde no puede ser despedido por simple capricho de la administración. Entonces, ese régimen de estabilidad que surge del 14 bis, que podrán ver en el fallo Madorrán de la Corte, es un régimen de estabilidad duro que tenemos solo para los empleados públicos. En el ámbito de derecho laboral privado argentino, ¿hay algunos trabajadores que gozan de determinada estabilidad que podrían ser considerados no absoluta, pero una estabilidad mayor que la de la ley? Sí, hay. ¿Cuál es el ejemplo típico de esto? Los trabajadores tutelados o aquellos trabajadores alcanzados con tutela sindical. Vieron que dijimos que vamos a dar, tienen un práctico ustedes ya de derecho sindical, vamos a ver derecho colectivo. Simplemente lo explico muy por arriba, pero para que tengan noción de qué estamos hablando. Un trabajador, por ejemplo, un delegado, que ha sido elegido como tal y que ha sido designado como tal, tiene una tutela sindical. ¿Qué implica o qué efectos tiene la tutela sindical? Que en principio no puede ser despedido, aún existiendo causa, si no se le inicia un juicio previo de exclusión de tutela. Es decir, el empleador tiene que hacer un trámite judicial para obtener la exclusión de tutela y después eventualmente despedir. Si no hace ese juicio de exclusión de tutela y lo despide igual, el trabajador tiene lo que se llama acción de reinstalación. Va a un juez y le pide que lo vuelva a poner en su puesto laboral. Eso le da una estabilidad. Por eso es que lo ponemos como un ejemplo, porque los trabajadores tutelados gozan de estabilidad en los términos de la ley 23.551, que es la ley de asociaciones profesionales. ¿Por qué me fui a los extremos? Porque ahora, lo último que nos queda, ya para empezar a ver, es qué ocurre en la ley contrato. Nuestro régimen es de estabilidad relativa impropia. Tiene un régimen de estabilidad relativa e impropia. ¿Por qué? Porque el empleador puede despedir aun cuando no exista causa, pero tiene una consecuencia económica, que es pagar una indemnización tarifada. Va de vuelta. El régimen de la ley contrato es de estabilidad relativa impropia. Esto es, el trabajador puede ser despedido sin causa, es decir, sin que existan motivos, pero el empleador tiene como consecuencia directa de esa decisión voluntaria de despedir que pagar una indemnización tarifada. ¿De dónde surge la forma de cálculo para el pago de esa indemnización? Del famoso artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Es el artículo que nos da las pautas de cómo es que deben liquidarse los montos de la indemnización para cuando el despido es incausado. Cierro con esto para tratar de recapitular y hacer el pie en lo que va a ser la clase del viernes. Instituto de preaviso agotado. Ya habíamos visto cosas antes, terminamos de verlo hoy. Lean un poco los artículos, si le quedan algunas dudas para la clase de viernes, nos sacamos la duda y punto. Renuncia, lo hemos visto como un supuesto, ya lo manejaban, así que lo vamos a dar por sabido. Y hemos entrado en un concepto un poco más amplio, que es hablar de los distintos supuestos de estabilidad. Estabilidad absoluta, estabilidad relativa, propia e impropia. Estabilidad relativa impropia la nuestra, permite que el empleador en principio despida, aún no existiendo causa, pero con una consecuencia indemnizatoria, que es el pago de la indemnización del 245. Una pausa aquí. Tengan en cuenta que estamos estudiando en plena vigencia de un DNU que prohíbe los despidos incausados. Esto que estamos explicando es lo que surge de la Ley de Contrato de Trabajo, pero hoy, producto de la pandemia del COVID, estamos en una situación excepcional en nuestro país donde existiría una especie de estabilidad absoluta para todos los empleados.
¿Entienden lo que estoy diciendo? O sea, acabamos de decir que el régimen laboral argentino es relativo impropia. Sí, es cierto, eso es lo que dice la ley de contrato. Pero hoy, y hasta por lo menos 60 días que ha sido la prórroga, estamos en un régimen de estabilidad absoluta. ¿Por qué? Porque ningún empleador del régimen privado puede despedir sin causa. No hay posibilidad de despido sin causado, ni de suspensiones fundadas en falta de disminución de trabajo o fuerza mayor, porque un decreto de necesidad de urgencia lo ha prohibido en atención a la circunstancia excepcional de la pandemia que estamos viviendo. Bien, me han hecho trabajar mucho hoy porque están todos, tengo 4 pantallas bueno, 3 casi dormidas y el resto me pone el visto nomás. Estoy viendo que está bajando sensiblemente la cantidad de participantes. Hablando en serio, tenemos dificultad con el dictado de la clase, no aporta la clase, prefieren que les haga un video, que se los mande, que les grabe un WhatsApp y que le diga unidad 15 y se las paso nomás aquí. No, profe, para mí esta modalidad de Zoom está buenísima. Igualmente que aparte de darla, después la suba a YouTube. Somos 24, tenemos problemas. Tenemos problemas con el número, se nos ha caído, rendieron 70 y pico y somos 24 en la cursada. Recuerden, Sí, por supuesto que... No sé quién hablaba. Problemas con internet, profesor. Ese es el tema. Con el sistema últimamente hay muchos problemas, por eso hay chicos que no se pueden conectar, porque yo no sé si es la demanda de internet o que están funcionando mal las empresas, pero ese es el drama. A mí se me cortó hoy varias veces en la clase. Usted lo dice, Luisa, para que yo no me sienta mal. No es que sea tan pésimo como docente, sino que no hay internet. Es una buena explicación, está bien. Me hace sentir es mejor. Una buena, pero las clases, las clases son, a mí me encantan. La verdad que... Yo veo que normalmente después de un primer parcial la cantidad de alumnos que cursan decae. Eso es cierto. Y fuera de todo chiste, me preocupa que sea por un tema de accesibilidad, y insisto con que aquel que le queden dudas, porque la vamos a colgar por supuesto a la clase de hoy, tenga la posibilidad de o mandarme un mail, o se agrupan, pónganse de acuerdo, otro día, otra hora, y hacemos conexión en otro momento. Yo no tengo problema. O sea, yo dispongo de tiempos como para decir, bueno, no solo son los días de clase, sino que, no sé, el sábado, por decir una pavada, un sábado a la mañana se juntaron 7, 5 que tienen problema con un tema, me avisan, yo les mando la invitación de Zoom y nos sacamos las dudas, porque no sé de qué otra manera poder brindar mayor disponibilidad de tiempo nuestro para que ustedes no se queden con una cursada renga y con problemas de comunicación con el docente. Es cierto que lo que estamos explicando está grabado y lo van a ver, pero también es cierto que si en el momento a veces no hacen la pregunta y les va quedando la duda. Yo creo que es útil que ustedes puedan hacer la pregunta, al menos es lo que yo creo. Doctor, sí, también el video da mucha comodidad de poder ver la clase en el momento que uno lo elige. Entonces, por ahí se está de manera libre, cada cual opta si se suma o no se suma. Yo creo que tiene que ver también con eso, además de los problemas de conectividad que señalaba Luisa. Está bien. Yo en ese sentido opté, porque yo grabé un solo video. Opté por el sistema de clases porque para mí me genera mayor facilidad en el darla al ver alguna cara y tener algún ida y vuelta de lo que estoy diciendo. Ya luego leamos y varios dijeron sigamos así, yo no tengo problema. Si mañana dicen, mire, por mayoría hemos decidido que no tiene sentido hacer Zoom porque grábela usted y cuélguela, yo no tengo historia, la grabo, pero para mí es verdaderamente mucho más complejo de lo que ustedes se imaginan no estar en un aula percibiendo lo que ocurre con el alumno. El feedback. Porque y yo hago el chiste y por suerte ya nos vamos conociendo y Agostina no se enoja y Aldana tampoco y Azul tampoco y mucho menos Luisa, pero si no hago un chiste o hago algo como para interactuar, es como que yo le estoy dando una pantallita así que a veces encima cuando estoy compartiendo ni siquiera le estoy viendo la cara porque las tengo que minimizar para poder ver lo que estoy dando. Pero está bien, es más un problema mío que... Profe. Bueno, Catalina dice que te parece más práctico por Zoom. Bueno, también les digo. Profe. ¿Sí?
Julieta, ¿te despertaste? Yo sé que estabas con la cámara No, apagada no. porque estabas durmiendo la siesta, dale. No, No. tenía mucho lío acá en casa, por eso, pero estuve escuchando. No, a mí me pasa en lo personal que con Sergio por ahí no son tan continuas las clases por Zoom. Ahora las últimas sí reconozco que tuvimos más, pero con los videos me pasaba que aunque tengamos el mail o el celular, no es lo mismo la consulta. Me sirve mucho más a mí, creo que hablo por todos, el tema del Zoom, el ida y vuelta es mucho más copado y las preguntas de compañeros sobre nuestras mismas dudas. Y por ahí estaría bueno a mí, que bueno, que eso ya excede también porque no sé la disponibilidad de cada uno, que las de Sergio sean un poco más continuas entre los videos que sube y una clase de Zoom. No sé si él va a seguir ahora con la modalidad de un video, porque él ahora estaba haciendo el video y una horita de clase, dividía la clase entre el video y el Zoom. Pero por ahí, antes del parcial pasó que eran muchos videos y a mí me generó algunas dudas, algunos temas, y bueno, veo que los sorteé con el tiempo. No sé si... La verdad que no puedo hablar por Sergio, le voy a comentar, Claro. pero sería bueno que lo hablen con él, no va a tener ningún inconveniente. Aquí No, seguro, yo lo cada planteo acá porque uno, por ahí a vos te vemos más seguido. claro, cada uno eligió como la modalidad en que se sentía más cómoda. La instrucción en principio, y creo que vino alguna línea, no sé si de la facultad o de la universidad en sí, que era las clases darlas a través de grabado de video y subir los videos al YouTube. Me parece que era por también la dificultad de los canales estos de Zoom o de cualquier otra forma de videoconferencia, entonces al menos pongamos un video con el material. Y sé que muchas cátedras han tomado esa decisión, yo no me sentí cómodo el primer día, como tengo mucha confianza con Sergio, más allá de ser el titular, yo soy el más viejo en esta materia porque hace 31 años que estoy acá, le dije, mira, yo voy a ir por ese otro lado y vemos, si los chicos me dicen que no, reculo y vamos por el otro, pero para mí dar la clase grabada fue mortal. Lo hice una vez y les confieso, grabé otra más, la borré, porque me parecía ridículo. O sea, llegaba un momento donde no sabía, me estaba hablando a mí mismo, es como recitarle al espejo, qué sé yo. Pero bueno, cada uno, yo le voy a comentar a Sergio a ver si puede. Lo de los videos es en cualquiera de las materias en lo personal para mí es un bajón porque en el momento te surge una duda y ponele que la anotás, pero después cuando querés ir al profe y preguntarle, no te acordaste ni siquiera por qué te surgió esa duda, capaz. Entonces es un re bajón tener el video, por más que sean cortitos, largos, editados, lo que quieran, porque algunos le ponen la re onda, pero para mí, o sea, es re difícil estudiar con videos solos. Voy a decir que al mío le está faltando onda. Si querés, a ver, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer así, le vamos a poner así, ahí estamos mejor. Ya estamos como Sí, en San da otra Francisco. sensación. Claro, ahí ya es otra cosa. Chicos, ¿tienes alguna pregunta? ¿Algún otro comentario? No. Me voy porque estoy acá en el Golden Gate. ¿Profe? Sí. Queda feo, doctor. Bueno, lo cambio entonces. Eso que pone, como esa foto que pone en la Torre Eiffel detrás. A mí me surgió una duda cuando habló acerca de la notificación del preaviso en suspensión. Bueno, desde ahí empieza a cobrar, pero ¿se tiene que reincorporar al trabajo o sigue suspendido hasta cumplir el tiempo de la suspensión, más allá que le haya llegado el preaviso? Se tiene que reincorporar, porque está muy buena la pregunta, porque habría que irse mínimamente otra vez para atrás, suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo. Recuerden que cuando estudiaron eso y vieron los efectos que se suspenden, básicamente no hay prestación laboral y no hay remuneración. Nuestro sistema prohíbe de que vos te penalicen trabajando y no cobrando. O sea, si trabajás, cobrás. En este caso el argumento es exactamente el mismo, pero dado vuelta. Si te van a pagar, tenés que ir a trabajar, porque no es que te van a pagar simplemente por el hecho de que te han preavisado. Te van a pagar, tenés que ir a trabajar ya dentro de un régimen de preaviso, con las 2 horas por día, la licencia, etcétera, etcétera. O sea que ha quedado sin efecto la sanción disciplinaria. Esa es la característica que tiene. ¿Quedó, Mica? Listo, gracias. Bueno, sí, chicos, sí, quedó. Nos vemos el viernes y seguimos con extinción, que es tema duro. Yo ahora bajo, grabo y subo, avísenle a los compañeros, e insisto,
Si hay compañeros, o que sea un compañero, que quiere otro día que hagamos un Zoom, me avisa y listo. Cariño. Perfecto. Nos vemos. Muchas gracias, Chao, Doc. chao.